Hola, bienvenidos a tu Academy. Bueno, en esta ocasión vamos a realizar un problema relacionado con el principio de Arquímedes. Entonces vamos a realizar este problema, que es un problema bastante completo, y antes de hacer este problema es recomendable que vayáis a la lista de reproducción en la que hay un vídeo teórico explicando todas las ecuaciones y todas las fórmulas para que podáis hacer todos los problemas relacionados con el principio de Arquímedes o teorema de Arquímedes y también hay más ejercicios resueltos, ¿vale? Este es un problema, pero hay más problemas resueltos y es conveniente que lo veáis para poder hacer mejor vuestros exámenes y todo eso. Bueno, aparte de eso también hay un PDF resumido en el que están todas las fórmulas que tenéis que saber para hacer este tipo de problemas, que estaría bien que lo tuvierais impreso para tener la hoja al lado de fórmulas y poder hacer cualquier problema, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a leerlo. Y bueno, dice, se deja una esfera de 10 centímetros de radio en agua. Sabiendo que el material de la esfera es aluminio y el aluminio tiene una densidad de 2.700 kilogramos por metro cúbico y la densidad de agua es de 1.000 kilogramos por metro cúbico, determina si la esfera flota o se hunde. Bueno, pues como siempre, en los problemas de física y en especial en el principio de Arquímedes, pues vamos a hacer un pequeño dibujo aquí a la derecha para saber qué nos está pidiendo el problema, ¿vale? Y cuáles son los datos. Antes de nada quiero decir que este dato, la densidad del agua, que es 1.000 kilogramos por metro cúbico, a lo mejor no nos lo dan, pero nosotros lo tenemos que saber de memoria, ¿vale? Es un dato que algunos profesores lo piden saber de memoria y bueno, pues para acordaros simplemente, pues podéis visualizar un metro cúbico, ¿vale? O sea, un cubo, ¿vale? Visualizar un cubo de estas medidas, de 1 por 1 por 1, ¿vale? O sea, un metro de altura, un metro de anchura y un metro de longitud. Entonces, si os imagináis un cubo de un metro por un metro por un metro, llenarlo de agua. ¿Ese cubo qué pesa? Pues pesa 1000 kilos, ¿vale? Entonces es una forma fácil pues de acordarse, ¿no? O sea, 100 kilos, por ejemplo, no pesaría un metro por un metro por un metro, pues pesa 1000, ¿vale? Entonces, bueno, si se os olvida, pues podéis pensar en esa chorrada que tal vez os ayude. Bueno, entonces voy a realizar aquí el dibujo y bueno, este sería el dibujo del problema, ¿vale? Esto sería la esfera y esto sería el agua, ¿vale? Entonces, bueno, para hacer este problema, todos los problemas del principio de Arquímedes son fáciles de hacer si seguís el mismo procedimiento, el que os voy a explicar yo ahora, ¿vale? Simplemente tenéis que seguir estos pasos y lo sabréis hacer. Pero seguirlos. No os desordenéis porque tenéis que hacer esto exactamente, ¿vale? Entonces, bueno, siempre poner las fuerzas. Las fuerzas que actúan en este tipo de problemas son siempre las mismas. Son el peso, ¿vale? El peso, que como ya sabréis es m por g, y actúa otra fuerza que es la del principio de Arquímedes, que es la fuerza de empuje, ¿vale? Entonces, bueno, el peso es m por g y la fuerza E, ¿vale? La fuerza de empuje la tenéis que saber de memoria cuánto es. Es una fórmula, ¿vale? Es la densidad del líquido, que en este caso es agua, por el volumen desalojado por el cuerpo, ¿vale? Por G. Entonces, bueno, voy a rodear esto. Y después tenéis que saber más fórmulas aparte de estas dos, ¿vale? También tenéis que saber que la fórmula de la densidad, y lo tenéis que poner así, ¿vale? Con este subíndice. Densidad de la esfera es igual a masa de esfera partido del volumen de la esfera. Ponerlo así porque si no, al final os acabaréis confundiendo, ¿vale? Y después también tenéis que poner la fórmula del volumen del cuerpo que nos dan. En este caso es una esfera, entonces tenemos que poner el volumen de la esfera, que hay que saber que es 4 tercios de pi r cubo, ¿vale? Entonces, una vez puestas estas fórmulas que las tenéis que saber de memorieta, ¿vale? Son las 4 fórmulas que se utilizan para resolver todos los problemas del principio de Arquímedes. Las fórmulas no valían, o las ecuaciones, ¿vale? Estas son ecuaciones más que fórmulas. La única que varía es la del volumen, ¿vale? Que en vez de ser una esfera, pues a lo mejor puede ser un cubo, ¿vale? Como hemos hecho antes. Entonces la fórmula del cubo, pues sería el lado por anchura por altura, ¿vale? Para calcular el volumen. Bueno, entonces después de poner las fórmulas, mi recomendación general es que paséis todo a unidades del sistema internacional y así trabajaremos más cómodos, ¿vale? Entonces, bueno, kilogramos por metro cúbico está en el sistema internacional porque masa es kilo y el volumen es metro cúbico, ¿vale? Y bueno, la longitud del radio no está en el sistema internacional porque centímetros no es sistema internacional. Y pasándolo, ponemos que el radio de la esfera son 0,1 metros, ¿vale? Lo pasamos al sistema internacional. Bueno, una vez hecho esto, yo lo que recomiendo es ir calculando las cosas fáciles. Bueno, antes de nada nos pide saber si flota o se hunde. En el vídeo teórico yo ya expliqué esto cuando nos pedían esto que había que hacer, ¿vale?
cuando flota y cuando se hunde, ¿vale? Pues cuando flota significa que el empuje es mayor que el peso. Y cuando se hunde, el peso es mayor que el empuje. Es lógico, ¿no? Si el peso es mayor, que va para abajo, pues lógicamente la bola se hunde. Si el empuje es mayor, que va para arriba, ¿vale? Pues lógicamente pues flota. Entonces esto es lo que tenéis que saber para resolver el problema. Si no lo sabéis, pues es difícil de hacerlo. Entonces, bueno, para resolver el problema nosotros lo que haremos será calcular el peso, calcular el empuje y ver cuál es mayor. En función de cuál sea mayor, pues sabremos si flota o se hunde y responderemos al problema, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que aconsejo siempre es ir calculando las cosas que son fáciles, ¿vale? Entonces aquí, bueno, hay que calcular el peso y el empuje, pero antes vamos a calcular las cosas fáciles. Entonces, las cosas fáciles, por ejemplo, el volumen de la esfera es 4 tercios de pi r cubo. Tenemos todos los datos porque 4 tercios de pi r cubo y la r la tenemos, pues vamos a calcular el volumen. Pues el volumen sería 4 tercios de pi por el radio al cubo, y el radio al cubo son 0,1. 0,1 al cubo. Bueno, esto al calcularlo da 4,18 por 10 a la menos 3, ¿vale? Y esto se mide en unidades del sistema internacional, es decir, en metros cúbicos. ¿Vale? Pues ya tenemos una cosa calculada. Entonces, ahora, por ejemplo, para el peso, para calcular el peso, que parece fácil aparentemente, es m por g, pero la masa no la tenemos. Entonces vamos a calcular la masa con la densidad, ¿vale? Entonces vamos a esta fórmula y también parece fácil calcular la masa porque tenemos el volumen y tenemos la densidad, ¿vale? El volumen de la esfera lo acabamos de calcular y la densidad también la acabamos de nos la dan, ¿vale? Porque la densidad de la esfera es 2700 kilogramos por metro cúbico porque la esfera nos dicen que es de aluminio, ¿vale? Entonces la densidad de la esfera es la densidad del aluminio. Entonces, bueno, pues despejamos de aquí la masa. ¿Cómo se despeja la masa? Pues el volumen está dividiendo, pasa aquí multiplicando. Bueno, la masa de la esfera es igual a la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Y esto es igual a la densidad de la esfera, que son 2700, por el volumen de la esfera, que son 4,18 por 10 a la menos 3. 4,18 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 11,28 kilos, ¿vale? Porque la masa se mide en kilos. Entonces ya tenemos calculadas dos cosas. Por un lado tenemos la masa de la esfera y por otro lado el volumen. Mi consejo es que siempre hagáis estos pasos primero, ¿vale? Primero se calcula el volumen, después la masa, ¿vale? Porque la densidad y el volumen son necesarios para calcular la masa, ¿vale? Y la densidad normalmente es un dato. Entonces, bueno, yo siempre aconsejo que se empiece haciendo esto. Entonces, una vez hecho esto, ya podemos calcular el peso, que es m por g, ¿vale? Tenéis que saber de memoria que g es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, pues m por g son 11,28 por 9,8. Y esto al operar lo da 110,54 newtons, ¿vale? Porque el peso siempre se mide en newtons, ¿vale? En newtons es la unidad de la fuerza y el peso es una fuerza. Y bueno, ahora vamos a calcular el empuje, que aquí es donde vienen las complicaciones y donde normalmente la gente se suele equivocar, ¿vale? Porque no pone bien los datos o porque no se sabe bien la ecuación o por alguna cosa u otra, al final se acaba equivocando en este paso que es calcular el empuje, que es lo más importante y es la ecuación nueva, ¿no? Porque la fórmula del volumen, la densidad de un material y el peso de un cuerpo, pues ya sabíamos cómo calcularlos antes. Esto es lo nuevo, el empuje. Entonces el empuje es la densidad del líquido. ¿La densidad del líquido cuál es? Es 1000, porque el líquido es agua, ¿vale? Y aquí nos dan 1000. Bueno, pues 1000. 1000 por el volumen desalojado por el cuerpo. Aquí es donde vienen los problemas, ¿vale? Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, ¿vale? En este caso una esfera en un líquido, la esfera se sumerge y desplaza un volumen de agua, ¿vale? Hacia arriba. O sea, esto lo podéis hacer en vuestra casa, si cogéis una esfera y la sumergéis en un fluido, pues el fluido sube un poco, ¿no? Es lógico, porque desaloja un volumen. Entonces, el volumen que desaloja el cuerpo es el volumen del cuerpo, ¿vale? Entonces, en este caso, el volumen desalojado por el cuerpo es el volumen de la esfera, es lógico. O sea, si la esfera entera está sumergida, pues el volumen de líquido que se desaloja es el volumen de la esfera, ¿vale? Siempre va a ser así cuando el cuerpo esté sumergido completamente. Entonces ahora tenemos que poner el volumen desalojado por el cuerpo. El volumen desalojado por el cuerpo es el volumen de la esfera, ¿vale?
Entonces, bueno, el volumen de la esfera ya lo habíamos calculado aquí, que es 4,18 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y por G, ¿vale? Que es 9,8. Bueno, es importante todo tener en sistema internacional. Y al hacer esto, pues nos da 40,96 newtons, ¿vale? Porque el empuje también se mide en newtons, porque es una fuerza. Entonces, bueno, tenemos dos datos, ¿vale? Por un lado el del empuje y por otro lado el del peso. Entonces ahora vemos cuál es mayor, el peso o el empuje. Pues lógicamente 110 es mayor que 40,96, entonces es más grande el peso. Si es más grande el peso, ¿qué es lo que pasa? Pues que se hunde, ¿vale? Entonces ponemos aquí como 110,54 es mayor que 40,96, la esfera se hunde, ¿vale? Es lógico, ¿vale? Podéis hacer la prueba en vuestra casa. O sea, si cogéis una esfera de aluminio y la sumergís en un líquido que sea agua, pues lógicamente, como el peso es mucho mayor que la fuerza de empuje, pues la esfera se hunde y no flota, ¿vale? Ese sería el resultado. Entonces, bueno, esto es un problema bastante completo en el que hay que tener clara la teoría y sobre todo saber bien las ecuaciones y manejarlas. Entonces, bueno, lo más importante es pues saber esas cuatro ecuaciones de memoria, ¿vale? Por un lado, el peso, ¿vale? Estas dos fuerzas siempre van a estar, peso y empuje. El empuje, ¿qué fórmula tiene, ¿vale? Pues la densidad del líquido por el volumen desalojado por el cuerpo por la gravedad. Después, la densidad y el volumen del cuerpo. Las ecuaciones estas siempre son iguales, ¿vale? Lo único que puede variar es el volumen del cuerpo, ¿vale? Porque a lo mejor en vez de ser una esfera, pues nos dan un cubo o nos dan otro volumen. Entonces yo lo que recomiendo es siempre poner estas ecuaciones antes de empezar el problema y pasarlo todo al sistema internacional, porque de esta forma, como lo vamos a utilizar todo al final, porque siempre se utiliza todo, casi siempre, pues es conveniente en un segundo ir calculando cosa por cosa lo que vamos teniendo. Por ejemplo, si por ejemplo tenemos el radio, pues primero se va calculando el volumen. Después ya se pasa la masa y entonces ya podemos calcular el peso y el empuje. Y así es como se hace, ¿vale? Entonces, bueno, en el canal ya sabéis que en la lista de reproducción tenéis más ejercicios resueltos. Y bueno, pues eso. Lo que puede cambiar es el volumen del cuerpo y también puede cambiar en algunos ejercicios. Y eso en lo que se suele fallar, que lo he dicho antes, es en el volumen desalojado por el cuerpo, ¿vale? Porque muchas veces lo que nos pasa es que el cuerpo no está enteramente sumergido, sino que está a lo mejor así, ¿vale? Está así, entonces la mitad está sumergido y la mitad no. Entonces ya es otro problema y hay que abordarlo de otra manera. Ya lo explicaré en otro vídeo. Podéis ver otros vídeos y otros ejercicios resueltos en la lista de reproducción que os he comentado antes. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad y que lo entendáis, ¿vale? Simplemente saber las fórmulas de memoria y saber aplicarlas. Espero que os haya servido y nos vemos en siguientes vídeos.